iniciamos nuestra sesión de este año de la Academia de Geopolítica y va a participar, va a ingresar a nuestra academia el general Tomás Ángeles de Aguajare, que ustedes lo conocen y que nos tiene entusiasmados con su participación. Nos acompaña el licenciado Oscar González Azuela, que tiene en representación a Hugo Castro Aranda, que es el presidente de nuestra sociedad, a nombre de la Junta Directiva. Él es vocal de nuestra sociedad. Muchas gracias por acompañarnos, amigo Oscar. ¿eh? Gracias, mi querido Rodolfo. Un gusto estar con ustedes. Bueno, pues rápidamente procedemos y le damos la palabra a don Alberto Atilio Peralta, que le va a dar la bienvenida al general Tomás Ángeles de Aguajare a nuestra academia. Rodolfo Sánchez Mena, presidente de la Academia de Geopolítica, adscrita a la Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, me ha dispensado el inmerecido honor de dirigirme a ustedes en la que será la primera sesión de un año en el que la nación renovará los poderes públicos que le asisten en medio de un panorama que se antoja complicado, por decirlo menos. Honor dispensado que me resulta especialmente grato y significativo cumplir, en virtud de que recibimos el día de hoy a un mexicano al que no solo dispenso una especial estimación en lo personal, sino que se ha erigido en figura especial de especial relevancia en la vida reciente de la República. Vivimos en los días que corren una recomposición del poder mundial, comparable tan solo acaso con la que representaron en su momento las guerras napoleónicas, las dos conflagraciones mundiales acontecidas durante el siglo XX y la que sobrevino en Europa tras la caída del muro de Berlín. A diferencia de los sucesos vividos una generación atrás, los actuales acontecimientos no se circunscriben a diatribas diplomáticas como las delineadas por George Kennan en los años 50 del siglo pasado, sino que, por el contrario, se desenvuelven en teatros de operaciones militares, los mismos que vienen afrontándose, el primero de ellos, desde hace 2 años en la Europa Oriental y el subsiguiente desde hace el pasado 7 de octubre en Gaza, para extenderse desde entonces en la región de Oriente Medio y del norte de África, con derivaciones en la República de Ecuador, en donde parece conformarse un espejo en el que eventualmente puede reflejarse el rostro de nuestro país. En la obra escrita escriben los enfrentamientos en la región isleña de Siracusa entre las falanges macedonias y la legión romana, referencia sobre la que Nicolás Maquiavelo escribiera El arte de la guerra, considerado el primer tratado sobre la materia, aun cuando los comentarios a las guerras de las Galias de Julio César habría sido quizá el primer gran parte informativo militar en la historia de la humanidad. Principios esbozados por Machiavelli durante las llamadas guerras de religión o guerra de los 30 años y puestos en concordancia con la noción plena de los estados nacionales, conformados a partir de los tratados de Westfalia, fueron desplegados por Napoleón en Rusia en la batalla de Borodín como momento culminante. Karl von Clausewitz, combatiente bajo las órdenes en la ocasión de Mikhail Kutuzov, desprendería de dicha campaña, narrada de manera formidable por León Tolstoy en Guerra y Paz, la que sería la doctrina de guerra por antonomasia, destacándose la importancia de uno de los elementos manifiestamente descuidados por el corso, las llamadas líneas de abastecimiento. El estratega británico Eleanor Simpson, Clausewitz 21, ha resucitado la llamada guerra desde abajo, que bajo la inspiración de Mauricio de Saxe, duque de Sajonia, plasmara Thomas E. Lawrence en su formidable libro Los 7 pilares de la sabiduría. Por su parte, Ferdinand Bosch, como mariscal del ejército de Francia, acuñó la noción de guerra total para referirse aplicable al momento en que vivimos, más que a los sucesos de la Gran Guerra del 14, para el que fuera acuñado. Hoy por hoy se extienden en el mundo tanto los llamados teatros de operaciones como las más modernas y sofisticadas modalidades de enfrentamiento
enfrentamiento y de disputa. Las denominadas guerras asimétricas, como en el caso de Gaza, y asimismo la asignación del carácter de enemigo beligerante a bandas criminales, como acontece en el caso de la República de Ecuador, incurriendo en lo que, desde mi particular perspectiva, constituye un despropósito mayúsculo, se entrelazan con acciones propias de la llamada guerra de cuarta generación, en la que se despliegan lo mismo con campañas de comunicación social. Las pitonisas de las justas olímpicas de Grecia, según escuché referir hace pocos días a don Luis Benavides, inventaron el círculo que permite calificar la destreza del tiro de arco, círculo al que llamaron mártir, que en la lengua jónica significa testigo, asignando el fallo en la certeza de la saeta al término amártir, a partir del cual el gran traductor del griego, que fue Marco Tulio Cicerón, acuñaría el vocablo latino. Con Tomás Ángeles de Aguajari cuentan con la formación y la experiencia para dilucidar los retos que como sociedad se nos presentarán en los próximos meses y semanas. Las Fuerzas Armadas de la República, conformadas tras la rebelión de Ayutla en 1800, hoy venimos no tan cercano en la que Ecuador se asignó implícitamente a bandas criminales la condición de fuerzas beligerantes en los términos de los acuerdos, impulsando a los que han hecho recaer una grave sentencia de culpabilidad. Y en tanto que, en contrapartida, en el seno de la institución se llevaba a cabo una intentona de purga, encauzando procedimientos que resultaron a la postre totalmente infructuosos e infundados. Dados los antecedentes y el panorama internacional avisorado, pocas afirmaciones pueden expresarse con mayor convicción, como la de que el general Tomás Ángeles de Aguajari cuenta hoy por hoy con la experiencia, la formación y la entereza para acertar en la saeta el centro del círculo, diseñado por las pitonisas jónicas de Grecia. Muchas gracias. Muchas gracias, don Alberto. Compañeros, pues se encuentra con nosotros el nuevo compañero de la academia. Le vamos a pedir a don Óscar González Azuela que nos dirija unas palabras para de bienvenida a nombre de nuestro presidente y de nuestra junta directiva. No tiene el micrófono, Óscar. Muchas gracias, querido Rodolfo. Pues realmente, después de lo que dijo don Alberto Peralta, me voy a quedar muy corto y le voy a pedir que por favor este escrito nos lo comparta, porque realmente vale la pena, interesantísimo. Y simple y sencillamente me siento muy honrado por la academia en la que me hacen el honor de recibirme a nombre de mi maestro Hugo Castro Aranda, y sobre todo con un personaje como es el general Tomás Ángeles. Me declaro totalmente extasiado cada vez que leo y he participado en el estudio de el general Felipe de Jesús Ángeles, que bajo ese evangélico nombre mandó a los infiernos a todo el ejército huertista. Recuerdo que hace 10 años estuvimos en la ciudad de Zacatecas precisamente por el estudio de lo que fue el centenario de la batalla de Zacatecas, esa toma con la cual se dio definitivamente el triunfo de la Revolución Mexicana. No podemos entender el triunfo de la Revolución sin Felipe Ángeles, no podemos entender tampoco los triunfos de Villa sin estar al lado, cobijado por Felipe Ángeles. En el momento en el que se separan, Villa se pierde totalmente. Nos queda claro, así es que mi agradecimiento para ustedes,
realmente mi reconocimiento general, Ángeles, por lo que es su trayectoria, que ha sabido salir adelante dentro de la vida, siendo un ejemplo para todos nosotros. Y cedo la palabra agradeciendo, Rodolfo, que me recibas en este grupo. Muchas gracias, doctor. Eh, pues si usted quiere hablar general o algunos de los compañeros quieren todavía pues felicitarlo por su participación en esta Academia de Geopolítica, que quiero decirle, general, que nos llevó un buen tiempo organizar esta academia. ¿eh? Tenemos buenos años de estar pensando cómo llevar a cabo esta academia, pero pues ahora tuvimos la oportunidad que nos brindó la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística de organizar esta academia que tiene una agenda muy amplia de trabajo, ¿sí? En función de los cambios geopolíticos que vive el mundo, pero en particular tenemos un objetivo que es estudiar la sociedad norteamericana y la participación en ella de los mexicanos que viven en los Estados Unidos desde hace 5 siglos. Si la llegada de los mexicanos a los Estados Unidos no es nueva, si tenemos desde el reino de la Nueva España, participamos antes de que llegaran los anglos, antes de que llegaran los colonos, inclusive el idioma que se conocía en esos territorios no era el inglés, era el español, junto con las lenguas indígenas. El general, el combatiente Jerónimo hablaba español, ¿sí? Entonces, para nosotros es muy importante, en especial esta coyuntura, porque en esta coyuntura el voto de los mexicanos norteamericanos, buena medida, va a decidir quién es el presidente de los Estados Unidos. Nuestra comunidad en los Estados Unidos, de acuerdo con la nueva ley de la nueva ley de la ley que define quiénes somos los mexicanos, incorporó ya hace algunos años a todos los que tienen doble nacionalidad en los Estados Unidos, y de acuerdo con nuestros estudios formamos esa comunidad alrededor de 40 millones y otros 16 que han ido llegando de segunda y primera generación. Y de acuerdo con nuestra perspectiva, los cambios en la composición de la población de los Estados Unidos, el viejo país protestante, el viejo país angloamericano está sucumbiendo y está cediendo su paso a una nueva composición de población de origen mexicano, de origen latino, más la afroamericana, y un cambio sorprendente también con la población de origen árabe norteamericana. Toda esta población, toda esta minoría, es hoy la mayoría que va a decidir las elecciones en los Estados Unidos. ¿Sí? Además, tenemos como ingrediente sorprendente un cambio de fondo en estas elecciones en los Estados Unidos, que se refiere a que por primera vez el factor de la guerra está modificando, ¿sí?, la reorientación del voto norteamericano en las elecciones con toda esta nueva mayoría de grupos étnicos religiosos que van a decidir quién gobierna en los Estados Unidos. ¿Sí? Me refiero sobre todo a la guerra de Israel contra Gaza, en donde el apoyo incondicional del gobierno demócrata de Biden ha revertido todo el apoyo que tenía el Partido Demócrata en estos grupos étnicos religiosos, y ellos
van a ser el factor que defina las elecciones en los Estados Unidos. En esa perspectiva, estamos viviendo en nuestro país también la posibilidad de que ese impacto genere un cambio en nuestro país, seguramente en estas elecciones. Tenemos como antecedente general, y usted lo va a recordar, como en las elecciones presidenciales de México, en donde fue el general Enríquez y don Adolfo Ruiz Cortines, cómo se dio un cambio en el panorama. Los demócratas de México, acostumbrados a las elecciones, sucesión de las elecciones demócratas, estaban convencidos de que nuevamente los demócratas ganarían en los Estados Unidos. Pero para sorpresa de todos, el general Dwight Eisenhower ganó las elecciones y eso llevó también al poder a don Adolfo Ruiz Cortines, pero también en esta perspectiva a don Adolfo López Mateos, que nos dio y que nos permitió un ciclo virtuoso de desarrollo que todavía hasta nuestros días nos alcanza. ¿Sí? Esto es muy importante en la perspectiva. Hay otras que sí podríamos comentar, pero que la que conocemos más a fondo fue el triunfo de don Adolfo Ruiz Cortines y que permitió a nuestro país avanzar de tal forma que todavía seguimos disfrutando de todo ese proceso del milagro mexicano hasta nuestros días. ¿Sí? Eso es una de las perspectivas con las que elaboramos un libro de las elecciones intermedias norteamericanas, en donde el voto mexicano fue decisivo para que los republicanos ganaran la Cámara de Representantes, que ha bloqueado hasta este momento los 3 presupuestos militares más importantes. El referido a Ucrania, en donde el presidente Biden solicita 62 mil millones de dólares y ha obtenido 362 millones de dólares por parte del Congreso republicano. Pero también están solicitando recursos para Israel y estos no han sido otorgados. Pero también otro componente de carácter militar son los recursos destinados a la frontera sur de los Estados Unidos, que también no han sido autorizados y no difícilmente van a ser autorizados. Esta es la perspectiva general con la que estamos trabajando en un nuevo documento sobre las elecciones en los Estados Unidos, pero también tenemos preparados otros documentos que en su oportunidad hablaremos. Uno de ellos en particular es la nueva conformación, el cambio que se va a dar en el Pentágono. Ya platicaremos de ello y que nos interesa muchísimo ver en la perspectiva financiera cómo se está transformando el aparato, el complejo militar, industrial, tecnológico de los Estados Unidos, más otros que están a la par en el mundo. Pues con esta breve introducción o muy larga introducción, le doy a nombre de la academia, pues la bienvenida con todos los compañeros que muestran hoy su interés en participar junto con otros amigos que nos acompañan en esta sesión, primera sesión de tercer año de la Academia Mexicana de Geografía y Estadística. Así que si los compañeros pues quieren intervenir, bienvenidos por favor. El maestro Juan José Dávalos tenía alzada la mano. Bueno, adelante. Gracias, pues. Bueno, ¿qué puede ser una nación que no tiene identidad, que no tiene dignidad, que no tiene respeto a su capacidad de pensar por cuenta propia, de decidir sus destinos, de construir sus valores? Y pues el asunto es
como al mismo tiempo existen sociedades que declaradamente, y estoy pensando pues en particular en algunos, sobre todo hoy en día en algunas partes del llamado mundo occidental, que no se corresponde con los puntos cardinales, sino pues es una región geográfica que pues tiene una visión expansionista, colonialista, imperialista, y qué difícil ha sido para el pueblo de estas latitudes, los que hoy conformamos la República Mexicana, el permanecer eh, pues en pie, con memoria, con conciencia, con valores. Y, y el tema aquí es el asunto de la geopolítica. Esta Academia de Geopolítica me recuerda mucho algunos experimentos recientes que yo conocí. En lo personal trabajé unos años en el Centro de Investigación y Docencia Económica del 90 al 94, cuando todavía existía algo que fundó eh, al Francisco Javier Alejo como primer presidente del CIDE, pero en realidad el espíritu era el ministro de Finanzas de la República Española, que fue mi profesor en la facultad, don Antonio Sacristán Colás, exiliado en México, y vivió toda su vida y se hizo mexicano una y otra vez. Y, y bueno, este CIDE al que yo conocí y al que me incorporé tenía un instituto de estudios latinoamericanos y se ocupaba de estudiar a los Estados Unidos desde una perspectiva latinoamericana. Todo esto lo borraron de un plumazo en el momento en que llegó Carlos Salinas a la presidencia, valiéndose del engaño y de la fuerza. Y, y me hace pensar esta academia en otro experimento que hubo. No es experimento, porque aquello no fue un experimento, dio frutos y fue abortado. Y pienso en un investigador hoy ya muy grande, José Luis Orozco, de la UNAM, que eres como pocos especialistas en los Estados Unidos. Y lo digo porque en los Estados Unidos hay centros que nos estudian a los latinoamericanos con mucho cuidado y tienen planes y tienen visiones para la región. O sea, el tema de la doctrina Monroe no es nada más declaratorio, ellos lo llevan a cabo con gran cuidado, ¿no? Por ejemplo, las disputas por el control de la Universidad Nacional, las críticas al sentido del arte, las intervenciones en las fuerzas eh, financieras armadas, todo esto implica una visión que tienen. Y bueno, pues el tema es que es... Se apagó tu. Se cerró tu, se cerró tu micrófono, Juan José. Se cerró el micrófono, Juan José. Si lo puedes abrir, por favor. Ya terminé, perdón, ya sí se me escucha. Bueno, ya terminé básicamente. Y lo que decía es, pues figuras como se evocó hace un momento, como el general Ángeles, como el general Villa, que pues es el general de carrera, realmente, por construir un espíritu nacional de propia, es algo que merece mucho mérito y que toca en momentos los límites del egoísmo sin exagerarlo, ¿no? Y bueno, lo dejo, me da mucho gusto ver al general Ángeles Aguaje, quien considero un amigo y creo que fue muy atinada la que ha hecho la Academia Geopolítica de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Un saludo al maestro Hugo Castro, al maestro Oscar Azuela y a los asistentes. Es cuanto. Muchas gracias, don Juan José. Una pequeña anécdota, don general Ángeles. Fíjese que con la idea de formar la academia, un amigo nuestro, don Antonio Velasco Piña, le comenté lo de la academia y me dijo, yo estoy ya
terminando mi último libro, no me da tiempo, busca al general Tomás Ángeles de Aguajare para que él sí nos ayude a sacar este proyecto de la Academia de Geopolítica. Bueno, pues ahora está usted ya por acá y sobre todo el proyecto que tiene para ingresar a la sociedad mexicana con el sistema político mexicano. Va a ser de gran interés para la sociedad y de este proyecto que va usted a presentar una vez que se llenen todos los requisitos para su ingreso a la sociedad, pero pues yo creo que va a ser uno de los primeros ingresos de este año general y nos va a dar estoy seguro que a la Junta Directiva y a nuestro presidente, que le envía un saludo muy afectuoso, le va a dar un gran entusiasmo el poder contar con usted y otros amigos que están en la mira de participar, que también son gente de las Fuerzas Armadas y de la Marina. Entonces estamos con este pendiente de general y si alguien más quiere tomar la palabra, Maribilia. Sí, con mucho gusto, Rodolfo. Don Tomás, mi general de Aguajare. Tengo el gusto de conocer al general pues ya somos viejos amigos. Desde que encabezaba la sección quinta en la Secretaría de la Defensa Nacional, como saben, la sección justamente abocada al estudio de asuntos estratégicos internacionales de la institución de la Defensa Nacional. Y desde entonces tuvimos oportunidad de realizar encuentros diversos, muy, muy productivos, cuando apenas se visualizaba pues, por un grupo pequeño de mexicanos la importancia de los asuntos internacionales y el impacto que esto tenía en el asunto de la seguridad nacional y en el desarrollo económico del país. Digo pocos porque dentro de la propia defensa eran pocos como el general los que estaban interesados viva y presentemente sobre esos temas. Luego me tocó la oportunidad de encontrarme con él cuando fue agregado militar en Washington, en medio de tormentas muy importantes que se libraron en Washington alrededor de la seguridad del continente. Una de ellas fue el tema de el presidente Bush, George Bush, no George Washington, George Bush padre, que invitó y trató de jalar a las repúblicas del continente, de Iberoamérica, a un acuerdo a través del TIAR y el general nos podrá informar más de detalles sobre esos momentos, pero el objetivo era crear mecanismos supranacionales, entre comillas, en defensa de la democracia. Cuando ya estaba desarrollándose el papel muy activo de la Fundación para el Desarrollo de la Democracia, que era financiado por ambos partidos desde el Congreso de los Estados Unidos y que financiaba operaciones políticas específicas de desestabilización en el continente. De modo que entre México, representado por el general, Colombia, representado por un muy buen amigo también del general, y Brasil, se detuvo este impulso que en aquel momento trataron de imponerse los ya neoconservadores, ¿no? Operando en el Pentágono.
Así que el general después, a mi parecer, tuvo que pagar las consecuencias de sus atrevimientos y de que no lo dejaran llegar, no obstante el consenso que existía en el sector militar para que él fuera el secretario de la Defensa. Tengo para mí que esa fue una de las razones. Y luego, siendo subsecretario, pues tampoco lo dejan operar porque pues el tema seguía siendo la globalización y lo que eso implicaba para la institución y las Fuerzas Armadas Nacionales. Eh, Puede que no sea yo ni muy precisa ni sea la única realidad, pero pues yo recibo y le doy la bienvenida a este grupo de interesados auténticos en el futuro de México en este contexto internacional, convulso, agresivo, abusivo, en el que tenemos que encontrar, ¿no?, formas de abordar esta realidad. Entonces lo recibo con mucho entusiasmo, justamente recordando estos pasajes que para mí fueron muy significativos en su historia y en la historia reciente del país. Así que bienvenido, mi general Tomás Ángeles Aguajare. Gracias, mejor conocido en el sector como el mi general de Aguajare, ¿no?, que es, aun cuando ya se ha evocado aquí al general Ángeles, ¿no?, de célebre memoria, pero que a usted se le conoce más por Aguajare, por ser tan singular el apellido. Así que aquí estaremos. Valentín, Claro ¿quieres que sí. participar? Rodolfo, perdón, sí. Si no hay Sí. otra, Rodolfo. A ver si don Valentín quiere hacer algún Ok. comentario. Mucho El doctor gusto, Valentín. general. Mucho gusto. Eh, es un gusto para conocerlo y lo quiero ver presencialmente. Mi vida ha sido de funcionario en la administración pública, acabo de salir con muchos secretarios desde la época de Miguel de la Madrid hasta actualmente con el en el gobierno de AMLO, en la Secretaría de Hacienda, en la oficina de los secretarios, fundamentalmente. Y me ha tocado participar en una parte importante que es la parte de los impactos de seguridad nacional en la economía mexicana, particularmente los modelos de riesgo prospectivos de lo que estaba pasando. Y me da mucho gusto que se integre ahorita, porque estamos en una etapa muy especial. Pienso que la geopolítica por primera vez vuelve a tener un papel fundamental en en México, lo que va a ser muy necesario contar con su experiencia y su participación, debido a que hay dos discursos que acabo de escuchar el día de hoy. Es el de Milei en la el Foro Económico Mundial, y la posición de radicalización del muy probable próximo presidente norteamericano, Donald Trump, con consecuencias muy importantes para nuestro país y para el destino futuro de América Latina. Entonces, yo creo que es fundamental el conocimiento que usted tiene del sector de las Fuerzas Armadas mexicano y tratar de conocer cuál es la perspectiva que tendremos y qué tendríamos que hacer como analistas, como partes de la academia, para estar visiblemente claros de nuestro próximo futuro. Bienvenido. Muchas gracias. Adelante, general. Muchas gracias, Rodolfo.
Carambas, después de escuchar tantos conceptos demasiado generosos, exageradamente generosos para mi persona, tomo en cuenta que son de muy buenos amigos como don Antonio Velasco Piña, excelente, extraordinario, Maribilia, Carrasco, pues no se diga, y cada uno de ustedes, poco hay que queda por decir después de la apretadísima pero sustanciosa síntesis de los acontecimientos principales de nuestro amigo Atilio, ¿verdad? Un repaso de los parteaguas en nuestra historia. De escuchar a Alberto, a Oscar, en fin, a todos, a Maribilia, a todos. Pues no me cabe la menor duda que si es una academia de geopolítica, por si alguna duda quedaba. Yo con mucho gusto participo, con grandísimo entusiasmo. Dudo mucho que yo pueda enseñarles algo, más bien yo creo que el beneficiado de este ingreso voy a ser yo, más que ustedes, más que la academia, el notablemente beneficiado soy yo. Con mucho gusto participo en los eventos en que sea menester, con las opiniones o como se establezca. Claro que lo hago. Y pues sí, importantes sucesos nos ha tocado compartir, como con Maribilia y con otras personalidades, del acontecer de nuestro país sobre todo, y la compleja relación con los Estados Unidos. Con mucho gusto, yo les agradezco muchísimo, créanme que me siento muy honrado, privilegiado de ser aceptado por ustedes. Muchísimas gracias. Un aplauso. Gracias. Un aplauso.